Buenos días, el día de hoy estamos con el maestro José Ruiz Juárez, el cual nos va a contestar algunas preguntas acerca de la violencia familiar. Muy buenos días. ¿Usted está familiarizado con el contexto de la violencia familiar en Oaxaca? Sí, es un tema que me toca revisar por cuestiones de práctica privada y por tema de escuela. ¿Sabe qué tipo de violencia existe? Si de manejamos de materia familiar, hay varias, ¿no? La violencia económica, la violencia parental, la violencia eh, física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Entonces son varios tipos que se pueden generar, ya sea conjuntamente o separadamente. Ok. ¿Sabe qué factores sociales o culturales influyen en en el alto índice de violencia intrafamiliar en Oaxaca? Pues creo que es multifactorial. No hay una constante que podemos decir, acabando esas situaciones se evita. Pero sí tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la formación personal, tiene que ver mucho con incluso el sistema de creencias, tiene que ver mucho con el factor rural o de ciudad. Creo que una buena base de eso es el factor educativo. Ok. Mm, ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia física para denunciar a sus agresores? Yo creo que la primera es totalmente psicológica, ¿no? El miedo. O sea, cuando hay una violencia, pues genera un miedo. Y el miedo a que se siga generando una violencia es me aguanto, es no digo, es guardo silencio, es aparento. Entonces creo que el primer gran problema es el miedo que tienen las personas. El segundo gran problema es que nuestro sistema es pues un poco lento, ¿no? Ya aquí en Oaxaca hay reformas con esa nueva administración del actual presidente del tribunal. Se generó un juzgado especializado que es abierto 24/7, 365, donde cualquier mujer puede acudir para que le den medidas de protección, lo que es una gran maravilla porque antes no era posible. También tenemos el problema de que el Ministerio Público no tiene los recursos, los medios para atender de manera rápida y eficaz esos temas, y en ocasiones dan la protección, generan las órdenes de restricción, pero si la persona agresora llega y la agredida habla por teléfono, la patrulla tarda en llegar 15, 20 minutos, una hora, 2 horas, o de plano no llega. Entonces, ya la parte meramente efectiva es lo que me parece que falta trabajar mucho para que sea una realidad. Ok. ¿Y sabe el papel que juegan las organizaciones no gubernamentales dentro en la atención y apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar? Bueno, es que va a depender mucho de su orientación, ¿no? Porque ONGs hay de varios tipos. Algunas que conozco tienen una característica de ser cristianas, de tener un trasfondo religioso, y ellas ayudan básicamente por su misión que tienen. Algunas son totalmente laicas, que su interés es solamente proteger al grupo vulnerable, y algunas instituciones también son gubernamentales. El problema de las ONGs es que también el costo es alto. Entonces, pagar abogados, pagar psicólogos, que serán psicólogas a la mayoría de veces, pagar médicos, dar una atención adecuada y personalizada es caro, complicado. Entonces no hay un recurso suficiente para ese tipo de situaciones. Ok. ¿Qué importancia tienen las campañas de sensibilización o de incluso educación que promueve el Estado para reducir esta violencia? Yo creo que últimamente han hecho cosas muy interesantes. Siempre ha habido campañas. El problema es que la campaña no siempre llega a quien debe de llegar. Eh, Hay lugares donde hay más violencia que otros, y en esos lugares no siempre llega la campaña como debe. Algo que me ha agradado mucho del gobierno actual es que hay muchos espectaculares que hablan sobre el bullying, hablan sobre la violencia, sobre el machismo, y me parece que con dos, tres palabras, una frase y una imagen dicen mucho. Entonces creo que es una gran ventaja la difusión. Lo que no ha sido posible es realmente una campaña de educación,
porque finalmente no se puede educar o reeducar con un tríptico, con un espectacular, con una imagen, sino se requiere un proceso. Creo que es ahí donde falta muchísimo. Ok. ¿Qué se puede hacer para mejorar la capacitación de los profesionales en el derecho eh, sobre el trato de casos de violencia familiar? Bueno, son dos cosas muy importantes. La primera, sensibilizar, el darnos cuenta de que el derecho va evolucionando y va cambiando de una forma vertiginosa, lo que antes no ocurría. Antes, para que hubiera una reforma al Código Civil o al Código Familiar pasaban décadas, ahora no, ahora es muy rápido, entonces tenemos que ser sensibles a que va cambiando la forma de percepción. Y la segunda, la capacitación. Tenemos actualmente un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que va a iniciar en el 27, aún no es vigente, pero que me parece aún no todos aún lo conocen. Entonces es importante también la capacitación para ver cómo vienen las nuevas normas que van a empezar apenas en el 27, cómo se van a implementar. Ya el tribunal está empezando a hacerlo al interior del tribunal. No tarda en sacar ya cursos propios del tribunal, pero ya hay muchos cursos, hay diplomados, hay seminarios que hablan de esos temas que deberíamos de tomar para conocer las reformas, para conocer cuál es la aplicación, y muchos jueces dan clases y conferencias, entonces creo que valdría la pena aprovechar la experiencia de otros estados en ese sentido. Okay. Y como última pregunta, ¿cómo pueden los ciudadanos de Oaxaca contribuir a romper el ciclo de violencia familiar y apoyar a las víctimas? Pues es romper muchas costumbres, es cambiar ideología. Hay muchas, ahora le llaman micromachismos, que son actitudes que tomamos y que creemos que es normal. O sea, decirle a la hermana, cállate, es una forma de micromachismo, guarda silencio. O lo que hace la mamá, a ver hija, dale de comer a tu hermano. Es una forma de micromachismo que de alguna manera minimiza a la mujer. Entonces creo que requerimos ser conscientes de dos cosas. Primero, como personas tenemos jurídicamente un grado de igualdad total. No hay superioridad de la mujer o del hombre, ¿no? Somos iguales. Ya sustantivamente sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, la mujer embarazada tiene una licencia por 42 días antes después del parto y el hombre de 10 días, si no mal recuerdo. Pues hay diferencia, pero es obvia. La mujer tuvo al bebé, necesita recuperarse y estar con él de los primeros meses de vida y el papá no. Entonces creo que hay diferencias que deben de seguir existiendo por razón meramente biológica o genética, pero sí una igualdad jurídica muy importante. La primera y la segunda, creo que tenemos que empezar a trabajar más que en derechos humanos, que hay un trabajo muy serio y muy fuerte en eso. La otra parte, el derecho humano es la cara bonita y la parte trasera de la moneda es la responsabilidad. Creo que tenemos que empezar a fomentar la responsabilidad. Un ejemplo muy sencillo, si yo tomo y llevo mi coche, si soy responsable, ¿qué debo de hacer? Ver que un compañero, un amigo que no se ha tomado, se lleve mi coche o dejarlo, irme en un taxi. ¿Qué es lo que hacemos? Antes que había alcoholímetros aquí en Oaxaca, hasta nos metíamos en grupos de WhatsApp de alcoholímetros a dónde está para ir evitándolo, y en lugar de que sea una prevención para que no haya más accidentes o no haya muertes relacionadas a esto, pues trato de evadirlo. Entonces creo que esa responsabilidad debemos tener, en el sentido de que si yo me enojo, debo de saber por qué me enojé. O sea, si realmente la reacción que tengo es una reacción justa o es una reacción que yo tengo injusta. A lo mejor mi novia me dijo ya no quiero nada contigo y eso me genera enojo, tristeza, molestia, pero si yo la respeto, pues aunque esté enojado, triste, molesto, tendré que respetar ese no y alejarme. Entonces creo que nos falta mucho manejar la responsabilidad, el saber que nuestros actos son importantes y que cada acto humano tiene una consecuencia, positiva o negativa, y la madurez va a consistir en aceptar las consecuencias, aunque sean negativas. Yo creo que si juntamos esas cuestiones, un respeto hacia la persona en general y una responsabilidad de tus propios actos, creo que sería la base para no solamente ese problema, sino muchos más que nos aquejan en este momento. Bien. Pues con eso concluimos la entrevista y le agradezco su tiempo. Gracias. Un gusto, hasta luego.